1989, una comedia romántica llega a los cines y el mundo entero ríe. Una pareja torpe, una madre soltera, un galán improbable. Y en el centro de todo, un bebé. La broma es simple. Escuchamos lo que el bebé piensa. Y lo que piensa es demasiado grande para alguien que nació hace pocos días. Ironiza. Juzga a los adultos. Entiende el mundo mejor que las personas que lo cuidan. El público se ríe y sigue adelante, sin hacerse la única pregunta que importa. ¿Cómo es que ese bebé sabe esas cosas? Nadie preguntó. Por más de 30 años nadie preguntó. Porque la respuesta no está en una caja fuerte, ni en un archivo secreto. Está en la pantalla a la vista de todos, del primer al último minuto. Dos de los actores principales de esa película ya eran devotos de una religión que guarda en su núcleo más profundo una idea exacta sobre lo que un recién nacido lleva dentro de sí. Una idea que cuesta años de vida y cientos de miles de dólares para serle revelada a los propios fieles. Y esa idea está ahí, representada en una comedia de bebé que habla, servida al público como entretenimiento de domingo por la tarde. Millones de personas se llevaron esa película a casa. Rieron con los hijos en brazos, repitieron las frases, compraron las cintas, vieron las secuelas. Y nadie, en más de 3 décadas, se detuvo a preguntar de dónde vino la idea central de todo aquello. ¿De dónde vino la noción, tan natural en la película, de que uno nace ya sabiendo? Hoy vas a entender por qué Mira quién habla se parece menos a una película y más a un rito, un catecismo disfrazado de carcajada. Y cuando veas lo que hay por debajo, no vas a poder ver esa película de la misma manera nunca más. Antes de descender hasta el primer bebé, y hasta lo que sabes sin tener cómo saberlo, un pedido rápido. Y si todavía no conoces el camino etéreo, suscríbete al canal ahora para no perderte nuestros próximos videos y abre tu mente para ver lo invisible. Ahora, baja conmigo hasta la cuna. Vuelve a la película con otros ojos. Lo primero que nadie encuentra raro es lo más raro de todo. El bebé no es el único. Mira de nuevo. Cada niño que aparece en escena tiene voz de adulto. Cada recién nacido piensa en frases completas, con un vocabulario que tardaría años en formarse. Comentan a los padres, evalúan el mundo, sueltan opiniones afiladas sobre cosas que jamás vieron en su vida. Y la película lo lleva al límite. La narración empieza incluso antes del parto. Antes de respirar por primera vez, ese ser ya está ahí, observando, pensando, hablándonos desde dentro de la oscuridad. Detente en este punto, porque es más extraño de lo que parece. La película afirma, de entrada, que había una mente despierta e irónica dentro de aquel vientre. Una conciencia completa, flotando en un lugar donde, según la ciencia, todavía no existe memoria ni pensamiento. El bebé de la película no está aprendiendo a ser persona. Ya es alguien, y solo está esperando que el cuerpo lo alcance. Esto es el motor entero de la película. Quita los pensamientos adultos de la boca de los bebés, y no queda historia ninguna. La broma entera depende de una cosa, que ese ser diminuto ya llegó listo. La industria lo llamó ternura, un truco ingenioso de guión. Pero detente y escucha lo que se está diciendo ahí, envuelto en broma. El niño llega al mundo ya sabiendo, la conciencia llega lista, entera, antes de cualquier aprendizaje, antes de la primera palabra enseñada. Fíjate en la escena. El bebé observa al adulto y percibe lo que el adulto no percibe. Ve la mentira detrás de la sonrisa. Entiende la intención escondida en el gesto. ¿Quién le enseñó eso? Nadie. Ya lo trajo consigo de algún lugar anterior a aquella cuna. Y no se queda en los protagonistas. Cada escena de guardería, cada salita llena de recién nacidos, es un coro de pequeños sabios. Bebés intercambiando opiniones maduras como si discutieran la vida en un bar. La película insiste en esa imagen todo el tiempo, y el público la traga sin masticar. La sala entera acepta, sin pestañear, que nacer es llegar con la mente ya llena. Y aquí está lo que la comedia esconde detrás de la risa. Un recién nacido de verdad no tiene nada de eso. No tiene lenguaje, no tiene memoria, no tiene juicio formado. Su cerebro es una hoja casi en blanco, esperando que el mundo escriba en ella. La película invierte esa verdad por completo. En el universo de Mira quién habla, el bebé es la criatura más lúcida de la sala, el más viejo de los espíritus en el menor de los cuerpos. Esa inversión carga una tesis, la tesis de que existe, dentro de ese cuerpecito frágil,
alguien. Alguien antiguo. Alguien que ya vio mucho más de lo que aquella vida cortita jamás permitiría. Y esa presencia dentro del bebé tiene nombre. Guarda la imagen del bebé que sabe, porque en el próximo paso voy a darte el nombre exacto de esa presencia, la palabra que una religión entera usa para describirla, y que cambia el sentido de cada escena. Sin ese nombre vas a seguir viendo la película entera sin ver lo que está delante de tus ojos, que ese bebé no imagina nada. Recuerda, la religión se llama cienciología, y el nombre de aquella presencia es Tetán. Déjame traducirlo porque la palabra fue hecha extraña a propósito. Para la cienciología, tu verdadero yo es puro espíritu, un ser inmortal, sin principio y sin fin, que apenas habita el cuerpo como quien se pone una ropa. Ese ser es el Tetán, y ya vivió incontables vidas antes de esta. Piensa en un viajero muy antiguo que se cambia de ropa cada siglo. El cuerpo es la ropa. El Tetán es el viajero. Muere, olvida, renace en otra carne. Pero es siempre el mismo, atravesando los tiempos, cargando el peso de todo lo que ya fue. La doctrina va más lejos. Dice que ese ser, cuando está libre, puede incluso salir del cuerpo y mirarlo desde afuera, desde arriba, como en una experiencia cercana a la muerte. El cuerpo es solo el vehículo, el conductor es eterno. Ahora vuelve a la cuna de la película. Un Tetán acaba de atarse a un cuerpo nuevo. El cuerpo es un bebé, recién llegado, indefenso, blando. Pero el ser que vive ahí dentro es viejo como el tiempo. Trae destellos de lo que sabía, pedazos de juicio, de ironía, de entendimiento, que se filtran por las grietas de un cuerpo que aún no aprendió a sostener la cabeza. Es exactamente eso lo que ves en la pantalla. El bebé tiene opinión, porque el Tetán tiene milenios. El bebé juzga al adulto porque el Tetán ya fue adulto 1000 veces. El bebé entiende el mundo porque, para el Tetán, ese mundo es solo uno más, entre tantos que ya vio nacer y morir. La doctrina promete todavía más. Dice que el Tetán libre tendría poder sobre la propia materia, sobre el tiempo, el espacio, la energía alrededor. Un ser capaz de moldear lo real con la voluntad, si tan solo recordara cómo. El bebé de la película, a su manera inocente, ya dobla el mundo de los adultos a su alrededor. Ya comanda la escena desde dentro de la cuna, aún sin poder caminar, y la película le da a ese ser el escenario perfecto. Al empezar la narración todavía en el vientre, muestra al Tetán en el instante más puro de todos. El momento en que el espíritu inmortal acaba de llegar y aún no ha sido domado por la carne. Todavía recuerda quién es. Aquí vive la belleza perturbadora de la cosa. La comedia transformó en broma lo que la cienciología trata como la verdad más sagrada sobre la existencia humana. Te reíste de una doctrina secreta, sin saber que te estabas riendo, y hay un detalle más, fácil de pasar por alto. Según la creencia, ese ser dentro del bebé ya amó, ya perdió, ya mató, ya murió, en cuerpos y siglos que no recordamos. El recién nacido de cara mansa carga el equipaje de eras enteras. Cuando la película pone pensamientos cínicos y cansados en la boca de un niño de meses, está, sin querer, diciendo lo mismo que la religión susurra a sus iniciados. Ese bebé es más viejo que los padres, más viejo que la casa, más viejo quizás que la propia civilización. Pero si el bebé llega al mundo sabiéndolo todo, surge una pregunta que rasga la lógica entera. Y esa pregunta viene ahora. Si tú ya fuiste ese bebé lúcido, y según la doctrina lo fuiste, ¿por qué no recuerdas nada de eso? ¿Dónde fue a parar todo ese saber? La respuesta es el concepto más lucrativo de esta religión entera, y quien ignora esa respuesta pierde la llave que abre toda la segunda mitad de la película. Lo que viste hasta aquí es solo el alma antes del olvido. Antes de descender al mecanismo que borra todo esto, necesitamos tu ayuda. Dale me gusta al video para desbloquear la opción de impulsarlo dando hype. Eso ayuda a que YouTube lo recomiende a más personas y contribuye al crecimiento de nuestro canal. Hecho eso, vamos a descubrir cómo se pierde el saber. No recuerdas haber sido un bebé pensante. Ningún adulto lo recuerda. Y la película, sin decir una palabra directa, te muestra ese apagón sucediendo delante de ti. Los bebés son lúcidos. Los adultos, a su alrededor, son confusos, torpes, ciegos para lo obvio. En algún punto, entre la cuna y la vida adulta, la claridad desaparece. El ser que lo sabía todo se vuelve una persona común, que tropieza con sus propias emociones y no entiende por qué.
La cienciología tiene un nombre para esa traba: engrama. Lo traduzco. Un engrama es una cicatriz de dolor, un instante de sufrimiento, de miedo, de trauma, que se graba en el ser inmortal y queda ahí, en la oscuridad, actuando sin que lo percibas. Y aquí está el detalle que eriza la piel, dado el tema de la película. La doctrina enseña que esos registros empiezan demasiado temprano, en el parto, e incluso antes de él, dentro del vientre, mientras el bebé ni siquiera ha nacido. Por eso la cienciología predica el llamado parto silencioso. La madre debe dar a luz en silencio absoluto. Nada de gritos, nada de palabras, nada de ruido en la sala. A médicos y enfermeras se les instruye a trabajar callados, a comunicarse por gestos, a tratar ese momento como algo sagrado y mudo. La creencia es que cada sonido dicho en aquel instante de dolor puede grabarse para siempre en el alma del recién nacido. Un engrama plantado en el primer segundo de vida, listo para perseguirlo por vidas enteras. Piensa en el peso de eso. Una religión que vigila cada palabra dicha cerca de un bebé que está naciendo, porque cree que ese ser escucha y registra todo. Y entonces, en el mismo año, una película. Una película exactamente sobre eso. Sobre un bebé que escucha y registra cada cosa desde el vientre y te narra cada instante a partir del parto. Lo que la religión manda hacer en silencio absoluto, la película lo convierte en banda sonora de comedia. Cada engrama funciona como una cadena. Puede venir de esta vida, puede venir de una vida pasada, de siglos atrás. Y cada uno de ellos amarra al tetán, empaña la lucidez que traía entera. Imagina un lente limpio. Así es como el tetán llega al mundo. Cada dolor de la vida es una mancha en ese lente. Cuanto más sufre el ser, más manchas se acumulan, hasta que el mundo antes nítido se vuelve un borrón. El bebé que lo veía todo, crece hasta casi no ver nada más. Mira la película de nuevo con eso en la cabeza. El niño va perdiendo aquella voz interior afilada a medida que crece y se lleva los primeros golpes del mundo. El adulto en que se convierte es el tetán sepultado bajo una vida entera de manchas. El lente cubierto, y mira la ironía cruel que la película representa sin darse cuenta. Los adultos de la historia son los personajes más perdidos. Se equivocan, se engañan, no ven el amor que tienen justo enfrente. Los bebés, en cambio, lo ven todo con claridad. Según la lógica de la cienciología, tiene todo el sentido. El adulto está ciego de tanto engrama acumulado. El bebé todavía ve porque apenas tuvo tiempo de ensuciar el lente. Cuanto más viejo el cuerpo, más sepultado el espíritu. Cuanto más nuevo, más cerca de la verdad. Por eso no recuerdas. Por eso nadie recuerda. El saber no se fue encerrado. Y cuando existe una traba, la pregunta siguiente es inevitable. ¿Existe una llave? Existe. Tiene nombre, tiene ritual y tiene precio. Y es aquí donde la película deja de solo ilustrar una creencia y empieza a hacer algo mucho más peligroso. Quien no ve este paso no percibe el instante exacto en que la comedia se transforma en invitación. La llave se llama auditación. Es el corazón de la cienciología. El ritual central, repetido durante toda la vida del fiel, sesión tras sesión, año tras año. Funciona así. La persona sostiene 2 cilindros de metal, uno en cada mano, conectados a un aparato que la religión llama émeter. El nombre viene de engrama. La promesa es que el aparato detecta las manchas escondidas en el ser, las cadenas invisibles que amarran al tetán. Ahí empieza el interrogatorio. Hora tras hora, un auditor hace preguntas. Lleva a la persona de vuelta a memorias antiguas. Fuerza el reencuentro con el dolor grabado. A veces memorias de esta vida. A veces escenas que la persona jura que son de otras eras, de otros cuerpos. El objetivo es borrar el engrama. Limpiar el lente mancha por mancha. La escena tiene algo de hipnótico, y quien ya pasó por ella lo cuenta. La sala silenciosa. La voz calma del auditor, siempre en el mismo tono. La aguja del aparato, oscilando con cada palabra. El fiel, hora tras hora, sumergiéndose dentro de su propia memoria, atravesando dolores reales y dolores que tal vez nunca existieron. Es un trance vendido como cura. Un ritual que se repite por años, prometiendo siempre que la liberación está en el próximo nivel. Y existe una meta al final de ese camino, un estado que la cienciología llama clear, limpio. El punto en que el ser habría borrado los engramas y recuperado la lucidez total. La misma lucidez, fíjate bien, que el bebé de la película tenía gratis. En la cuna,
antes de cualquier mancha. Después del cler, el camino sigue subiendo. La religión llama a ese camino el puente, una escalera de niveles, y en cada peldaño el fiel paga de nuevo. La primera sesión cuesta casi nada, una ganga para enganchar al curioso. La siguiente ya cobra cientos de dólares por hora, y son miles de horas. Gente que entrega ahorros enteros, casas, años de vida, en busca de una claridad que, en la película, cualquier bebé tiene al nacer. Los más devotos van más allá de todo eso. Firman un compromiso con una orden interna de la religión, y el contrato que firman dura 1.000 millones de años. Juran servir por 1.000 milenios, vida tras vida, porque creen que volverán siempre, en el mismo cuerpo eterno, para continuar donde quedaron. Viven en un régimen casi militar, en jornadas extenuantes por casi nada. Todo por la promesa de la claridad, y quien empieza a dudar paga un precio cruel. La religión presiona al fiel para que corte lazos con cualquiera que cuestione. Amigos, padres, hijos. El mundo de afuera va desapareciendo, hasta que solo queda la iglesia. Ahora mira cómo la película y el ritual encajan, como un espejo. La película te muestra la caída. El ser inmortal llega entero y va siendo sepultado por la vida. La auditación promete la subida, tomar al adulto sepultado y excavar de vuelta hasta la lucidez del comienzo. Uno es el reflejo del otro. La cuna y el rito cuentan la misma historia, en direcciones opuestas. La comedia dramatiza el problema. La religión vende la solución. Entonces piensa en lo que Mira quién habla le hace al espectador común. En el sofá, se ríe del bebé genial y recibe, sin darse cuenta, la primera semilla de una idea. Existe dentro de ti un ser mucho mayor, sepultado, esperando ser liberado. Plantada la semilla, falta solo que alguien aparezca con la pala. Pero una teoría así solo se sostiene si hubo las manos correctas detrás de la película. Personas que creyeran en esto de verdad. En el próximo paso te muestro quién hizo esta película, y los nombres en los créditos cambian el sentido de cada escena que ya viste. Ignóralo y todo se vuelve coincidencia bonita. Encáralo y se vuelve algo deliberado. Ahora borra todo lo que crees saber sobre quién está en la pantalla. Y mira los créditos como quien mira un altar. John Travolta. En 1989 ya era uno de los rostros más conocidos de la cienciología en el planeta. Entró joven, subió los peldaños del puente, dedicó la vida entera a la religión y nunca más salió. No por curiosidad, por devoción total. Kirstie Alley, la madre de la película. La otra mitad de la pareja central. También ciencióloga convencida en aquella época. Defensora pública, voz activa de la fe por décadas, alguien que hablaba de la religión como quien habla de una salvación personal. Los dos protagonistas de la película sobre el bebé, que nace sabiendo, eran practicantes de la fe que enseña, en su núcleo, que el bebé nace sabiendo. No eran actores recibiendo un papel cualquiera y memorizando frases sobre un tema lejano. Eran personas que se despertaban y se dormían dentro de aquella visión del mundo. Para quien cree de verdad en el Tetán, darle voz a un bebé que piensa como adulto no exige imaginación ninguna. Exige solo sinceridad. Es contar en forma de comedia algo que para ti es simplemente verdad. Ahora deja que ese hecho reorganice cada escena delante de tus ojos. Aquella criatura lúcida en la cuna deja de ser broma de guionista. Se vuelve la ilustración viva de una creencia que los actores cargaban en el pecho. Cuando Travolta sostiene a ese bebé y le habla, hay un cienciólogo devoto representando para millones de personas la idea exacta de la propia religión sobre lo que ese bebé es. Para él, aquella escena era territorio conocido, casi un hogar. Y hace el ejercicio de volver a verla ahora. Cada vez que el bebé suelta una verdad que ningún niño debería saber, estás viendo a dos practicantes de la fe darle cuerpo, con ligereza y gracia, a la piedra fundamental de su propia doctrina. Lo que era ternura se vuelve testimonio. La risa sigue siendo la misma, pero el suelo debajo de ella cambia. Te reías de una broma, estabas todo el tiempo viendo una profesión de fe, y el hilo no termina en los actores. Quienes excavaron a fondo en esta historia apuntan la misma sombra sobre el detrás de cámaras, sobre quien escribió y moldeó el tono de la cosa. Hay quien liga la propia autoría de la película al mismo círculo de fe, e incluso la voz que le da vida al bebé, prestada por otro gran nombre de Hollywood que, según se cuenta, rondaba la religión en aquel periodo. Suma todo,
actores devotos en el centro de la historia, un detrás de cámaras bajo sospecha, y una trama cuyo corazón es punto por punto la cosmología secreta de la cienciología. Para ser azar, todas esas piezas tuvieron que caer juntas, en la misma película, en el mismo año, alrededor de la misma idea oculta. Y cuando demasiadas piezas caen juntas, uno deja de llamarlo azar. Solo que existe un problema con todo esto, una objeción seria, y no viene de afuera, de los críticos, viene de dentro de la propia cienciología. Es la pieza capaz de derribar la teoría entera. En el próximo paso voy a ponerla sobre la mesa, de frente sin desviar, porque sin encararla todo lo que te mostré hasta aquí puede ser solo un castillo de arena. Voy a ser honesto contigo. Hay una grieta en esta teoría. Dos, en realidad. La primera viene de los propios cienciólogos. Dicen que el tetán afecta las emociones de la persona, la carga de sufrimiento que lleva, y no su inteligencia. Según la letra de la doctrina, la religión no promete bebés genios. Habla de dolor atrapado, de reacciones, de bloqueos emocionales. Forzar al bebé que hablas a ilustrar eso ya es estirar bastante la cuerda. La segunda grieta es más honda. La idea del ser inmortal que atraviesa vidas queda guardada bien lejos de la puerta de entrada. La cienciología esconde esto con cuidado extremo. El fiel pasa años subiendo el puente, pagando fortunas antes de recibir el piso más secreto de toda la doctrina. ¿Y qué hay en ese piso secreto? La historia verdadera, la que casi nadie conoce hasta pagar caro por conocerla. La religión la llama el muro de fuego y advierte que encarar ese secreto sin preparación podría incluso matar a quien lo lee. El fiel solo recibe ese texto después de años de escalada y lo lee en sigilo, solo, bajo juramento de nunca contárselo a nadie. Ahí dentro, finalmente, está la leyenda completa. Un señor galáctico llamado Xenu, que reinaba sobre una confederación de planetas superpoblados. Miles de millones de seres traídos a una tierra antigua, entonces llamada por otro nombre, y apilados alrededor de volcanes. Bombas lanzadas dentro de los cráteres, las almas de esas víctimas sueltas por el aire, capturadas, reprogramadas, y los fragmentos de esas almas muertas pegados a cada uno de nosotros hasta hoy, susurrando dolores que ni siquiera son nuestros, tirando de emociones que ni sabemos de dónde vienen. Ese es el corazón escondido, encerrado bajo 7 llaves, revelado solo a quien ya está demasiado hondo para poder retroceder. Entonces la teoría se derrumba. Aquí está el giro que reorganiza todo. Una película jamás entregaría ese secreto final. Es el activo más protegido de la religión, la recompensa que justifica todo el dinero gastado en la escalada. Mostrarlo gratis, en una comedia de domingo, sería un suicidio. Por eso la película no revela el secreto, entrega la puerta. La primera idea, la más dulce, la más digerible: existe un ser mayor dentro de ti, y recuerda otras vidas. La carnada, nunca el anzuelo entero. Y así es como funciona todo reclutamiento. Nadie abre la conversación por la parte de los aliens y los volcanes. La abre por la parte amable. Eres más de lo que imaginas. Hay algo eterno dentro de ti. Hay una claridad perdida que puede volver. Es esa puerta la que la película abre de par en par, envuelta en una risa de bebé. El secreto sigue encerrado allá en el fondo, esperando que toques de nuevo por cuenta propia, creyendo que la idea fue tuya. Fíjate en la ingeniería de esto. El secreto grande asusta. Espantaría a cualquier persona normal. Por eso queda para el final, cuando ya no hay vuelta atrás. Lo que llega primero es el anzuelo más suave. La sensación rica de que eres especial, antiguo, eterno. Quien muerde esa primera carnada, vuelve queriendo más. Y la película entrega esa carnada gratis, para el mundo entero, dentro de la cosa más inofensiva que existe. Una comedia que toda la familia puede ver junta. Visto así, Mira quién habla no necesitaba enseñar la religión entera. Necesitaba solo plantar la primera semilla, en el terreno más desprevenido que existe. Una familia riendo junta, en la oscuridad de una sala de cine. Y para entender de dónde vino una idea tan extraña, capaz de volverse película, religión y fortuna al mismo tiempo, falta la última pieza. Todo apunta a un origen. El hombre que inventó el alma que acabas de ver en la pantalla. Y antes de mostrártela, si llegaste hasta aquí y sientes que todo esto tiene sentido, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Y no olvides darle ese hype al video. Ahora el origen de todo. La cienciología no nació en un templo antiguo ni en un desierto sagrado.
nació de la máquina de escribir de un autor de ciencia ficción llamado L. Ron Hubbard. Hubbard escribía historias de naves y mundos lejanos mucho antes de escribir sobre el alma. Vivía de vender aventura barata por página en revistas de kiosco. Entonces lanzó un libro llamado Dianética, con un método para limpiar la mente humana. Y de ese método creció la religión entera. Los tetanes, los engramas, la auditación. Y allá en el fondo, el señor galáctico Xenu. Un hombre que vendía ficción pasó a vender salvación. Y millones compraron. Se cuenta que él habría dicho, en vida, que el camino más rápido hacia la riqueza era fundar una religión. Verdad o leyenda, fue exactamente lo que pasó. Lo que nació como teoría de autoayuda se volvió una organización poderosa, riquísima, con tierras, flota y un historial que asusta. Gente que intentó salir fue perseguida. Críticos fueron demandados, vigilados, callados. Hay muertes ligadas a ella. Hay una mujer, esposa del líder actual, que desapareció de la vida pública hace años y nadie sabe, a ciencia cierta, dónde está. Esto es una máquina poderosa. Y una máquina así conoce muy bien el valor de una puerta de entrada amable. Tiene sentido, entonces, que esta fe haya encontrado en Hollywood su hogar. Busca a las estrellas, cuida a las estrellas, exhibe a las estrellas como vitrina para atraer a todo el resto. Y las estrellas, a su vez, llevan la doctrina dentro del trabajo, de las entrevistas, de los papeles, de las películas. Una creencia nacida de la ficción volviendo a la ficción, cerrando el círculo. ¿Será que alguien se sentó en una sala y decidió, a sangre fría, transformar Mira quién habla en una herramienta de conversión? De eso no hay prueba. Y no voy a inventar una para ti. Lo que hay es el encaje. Demasiado perfecto para ignorarlo. Demasiado frágil para cerrar la cuestión. Actores devotos contando, en forma de comedia, la historia exacta de la fe que practicaban. El parto, que la religión quiere silencioso, vuelto narración de bebé. La semilla de la doctrina plantada en el público más inocente que existe. Los dos lados de esa moneda incomodan. Si fue a propósito, entonces una de las comedias más queridas de los años 80 era Un caballo de Troya, y abrimos la puerta riendo. Si fue sin querer, es casi peor. Significa que la creencia estaba tan metida en aquellas personas que se filtró a la pantalla sola, sin que nadie tuviera que planearlo. Que la doctrina se escribió a sí misma, a través de ellas. Y nosotros aplaudimos. Tal vez sea solo azar. Dos personas llevando al trabajo aquello en lo que creían, como cualquiera lo lleva. O tal vez sea la cosa más cienciológica de todas. Un saber antiguo, escondido a plena vista, esperando pacientemente a que el espectador correcto por fin se dé cuenta. De una manera u otra, la pregunta del comienzo sigue abierta. Ahora mucho más grande. Si una comedia de bebé que habla pudo cargar todo esto por dentro, sin que nadie lo notara por más de 30 años, ¿qué más estará escondido en las películas que amas? ¿Cuántos otros ritos ya viste riendo sin haberlos visto nunca? Ese es el próximo velo que vamos a levantar. Y empieza con los perros que hablan. Sí, la secuela cambia a los bebés por perros. Y con una idea todavía más antigua, sobre almas que cambian de cuerpo entre las especies. Hay quien dice que dentro de la propia religión, ciertos perros ya fueron tratados como espíritus veteranos, con rango y grado, como si un tetán pudiera renacer en 4 patas. Si eso fuera verdad, la secuela guarda un secreto todavía más extraño que la primera película, pero esa es una bajada para otro día. Por ahora, la próxima vez que ese bebé abra la boca en la pantalla, recuerda lo que podría estar viviendo detrás de aquella voz. Un ser muy antiguo que ya vivió 1000 vidas, y que, por un instante de cine, parece haber recordado todas ellas.